Ok. Bueno, pero es un placer estar aquí en el curso básico. Una pena que sea virtual, pero espero que el año que viene lo podamos hacer otra vez en Puerto Rico. Siempre que lo presento, eh, me gusta conocer a los participantes, pero ahora es más difícil en este tipo de presentación. Así que le quiero dar muchas gracias a Reverio y a Dr. Serrano por la invitación. Mi nombre es Víctor Pérez, yo soy profesor de oftalmología en Duke University, donde soy el director del Centro de Inmunología Ocular de Dr. Foster, que lo inauguramos hace 3 años. Y quisiera darle a ustedes una idea de lo que hacemos en el centro, que es ver pacientes con enfermedades inflamatorias de la superficie ocular. Así que vamos a tener 2 charlas. La primera charla va a ser de inflamación, manifestaciones autoinmunes de enfermedad autoinmune del segmento anterior. Y la segunda va a ser un review de ojo seco. Y como van a ver, las dos están un poco conectadas. Eh, Primero, quisiera presentar a este paciente. Este es un paciente de 21 años que se presentó con una conjuntivitis. Como pueden ver, esto es una conjuntivitis pseudomembranosa. Es importante a estos pacientes ver el tarso y pueden ver que tienen cambio fibrote de membrana también en el tarso superior. Y como yo le digo a todos mis estudiantes y fellows, es importante hablar con el paciente, prender la luz, echar la lámpara de hendidura para el lado. Y cuando uno hace este paciente tiene cambios de la piel, especialmente estas lesiones purpúricas. Historial médico, esto es una paciente que tuvo una leucemia linfocítica aguda, recibió un trasplante de médula ósea alogénico y obviamente pueden ver que los cambios de la piel no solo están limitados a los brazos, pero también a la cara. Y aunque este es un paciente que está a riesgo de infección, porque después está inmunosuprimido para que el trasplante pueda ser aceptado, el diagnóstico diferencial en este paciente, lo primero que uno tiene que pensar que este paciente puede tener enfermedad del injerto contra el huésped o graft versus host disease. Es importante reconocer esta enfermedad. Esta es una enfermedad que es causada por las células T del donante cuando se inyectan en el recipiente y tienen dos fases, la aguda o la crónica, dependiendo si es de entre el primeros 3 meses o próximos 3 meses. Prácticamente esta es una reacción inmunológica. La más común ahora mismo en Estados Unidos y en el mundo, como estamos controlando la reacción inflamatoria mejor con inmunosupresores, la aguda se ve menos que en la crónica. Pero es importante poder clasificar esta enfermedad porque pueden ver diferentes estadios, 1, 2, 3 y 4, y también dependen, estos son los órganos que son afectados en esta enfermedad, la piel, el sistema gastrointestinal y el hígado. Y como pueden ver, el porcentaje de sobrevivencia baja dependiendo del envolvimiento severo de cada órgano. Y la razón que le estoy dando este caso es porque el ojo también representa parte de esa clasificación. Puede ir desde un estadio 1 de hiperemia hasta un estadio 4 donde hay defectos epiteliales y estadio 3, como este paciente que se presentó con una conjuntivitis pseudomembranosa y pueden ver cómo el porcentaje de sobrevida es afectado significantemente. De que es importante reconocer esta enfermedad porque los ojos pueden ser un factor importante en la sobrevivencia de estos pacientes y hay que comunicarse con los especialistas o hematólogos que están haciendo el trasplante para que sean más agresivos con la inmunosupresión si ustedes ven alguno de estos hallazgos con el examen del ojo. O sea que desde el punto de vista sistémico, estos pacientes tienen que ser inmunosuprimidos, pero nosotros como oftalmólogos podemos ser bien agresivos en la superficie ocular. Estos son pacientes que responden bien a terapia antiinflamatoria. Y si hay una población de pacientes que ciclosporina A, o aquí en Estados Unidos está como Restasi, puede funcionar muy bien porque está afectando las células donantes T, que son las que están afectando la enfermedad. Pero en esta paciente, desgraciadamente, se presentó con esta conjuntivitis endomembranosa y aunque fuimos bastante agresivos,
desgraciadamente padeció. Y que quiero usar este ejemplo para empezar esta sección, donde yo veo que la inflamación del ojo es como en la punta del témpano, donde debajo de ese témpano hay otros tipos de enfermedades, enfermedades autoinmunes, sistémicas infecciosas, y en esta charla vamos a concentrarnos en enfermedades autoinmunes, como el ojo puede ser la primera manifestación o parte de la enfermedad que podemos usar para controlar y ayudar al tratamiento. El paciente con enfermedades de inflamación inflamatoria del segmento anterior o diría de cualquier tipo de inflamación ocular debe ser examinado de cerca. De hecho, si me excusan un segundo, voy a cambiar rapidito del área donde estoy para que se vaya mejor. Estoy teniendo problemas. Okay. Perfecto. Víctor, ¿están bien? Doctor, sí, ya le podemos ver las diapositivas, ya las podemos ver. Ok, perfecto. Pues voy a seguir. Excúsenme. Ok. Este, ok, o sea, como le estaba diciendo, eh, pacientes con enfermedad de segmento anterior inflamatoria o de cualquier parte del ojo, me imagino que ya cubrieron uveitis, hay que separarse de la lámpara hendidura, como le dije hace unos minutos, y examinar al paciente bien. Hay que hablar con el paciente, un buen examinación de todos los sistemas, revisar las medicinas. Hay pacientes que a veces se olvidan que están tomando algún tipo de inmunosupresor, porque cuando entramos al cuarto se pone nervioso y no nos dicen todo, y uno se puede dar cuenta si el paciente tiene algún tipo de enfermedad inflamatoria. Y no soy el examen, obviamente oftalmológico tiene que ser completo, y nosotros somos muy buenos en reconocer patrones y deberemos de usar ese tipo de habilidad. Por ejemplo, si ven una lesión nodular con dolor, pensamos que es más escleritis. En contraste, si es algo más difuso, podemos pensar que es una conjuntivitis o escleritis. Y en la córnea podemos ver lesiones que definitivamente nos pueden ayudar con el diagnóstico diferencial, porque hay una diferencia muy grande entre esta área de queratolisis, que es paracentral, redonda. Uno piensa en un proceso estéril de ojo seco, en contraste, una ulceración de la córnea en la periferia. Ojo, nos tiene que alzar la banderita roja porque estamos
viendo un paciente con una úlcera periférica y que de la córnea, que el diagnóstico y el pronóstico es más difícil y puede ser severo. Este es un paciente de 50 años que se presenta con ojos rojos, sensación de cuerpo extraño, peor al final del día, tiene artritis reumatoidea. El diagnóstico de este paciente, obviamente, me envían muchos pacientes con artritis reumatoidea con estos síntomas para estar seguro que no tiene uveitis anterior, pero como pueden ver en estas fotos, el diagnóstico más común en estos pacientes es ojo seco. El menisco está bajo, la tinción de fluoresceína es prominente, la conjuntiva tiñe con bengalas rosa o lisamina verde. Estos pacientes tienen que tener un Schirmer bajo y este paciente tiene ojos secos. Esto lo vamos a cubrir en la próxima charla, pero para empezar a darle el punto que es una enfermedad inflamatoria y se puede presentar en muchos diferentes tipos de severidad, desde un ojo seco que no esté afectando tanto la superficie ocular, con queratopatía filamentaria y queratólisis de la córnea. Esta es una paciente de 47 años que se presenta con ojo rojo bilateral sin dolor. Pueden ver que es bastante significante. De hecho, el paciente no lo sabía. Se dan cuenta porque los amigos y las amigas le siguen teniendo los ojos rojos. En el examen ven que es una inflamación superficial. Uno toca esta área, no hay dolor. Y si dilatan el paciente, esto desaparece. El diagnóstico de este tipo de presentación es episcleritis. Episcleritis, este paciente lo tratamos con antiinflamatorio sistémico, ya sea ibuprofen o algún otro tipo de non-steroidal. A mí no me gusta tratar a estos pacientes con esteroides tópicos, se convierten en dependientes y como van a ver, esto es parte de un cuadro inflamatorio vascular. Esta señora a los 3 meses ya había resuelto su episcleritis y la mantuvimos 2 meses más en este tipo de terapia inflamatoria y se curó de su episcleritis. En contraste, este es un paciente que se presenta, femenina, que se presenta por primera vez con un ojo rojo, pero en contraste al otro paciente es doloroso. Como vieron en la primera, al principio de la presentación, esto es un área nodular, donde uno toca esta área, el paciente tiene un dolor intenso. Si dilatan el paciente, todavía esta lesión está presente y el diagnóstico de este paciente es una escleritis. Como ven, en contraste a la episcleritis, estos pacientes necesitan un tipo de examen sistémico, porque como vamos a discutir, van a ver que estos pacientes se pueden presentar con enfermedades inmunológicas sistémicas que tienen que ser diagnosticadas. De hecho, este paciente hicimos un laboratorio trabajo sistémico, no vimos ningún tipo de examen positivo, pero como yo hablo con mis pacientes, puede ser que quizás nuestras pruebas no van a ser positivas, no son perfectas, pero hay que ser agresivo y parte de ser agresivo es el control de la enfermedad. Este paciente tenía una escleritis idiopática, la tratamos con prednisona y tuvo un curso relativamente bueno. Y pues, como discutiremos más tarde, la regla para el tratamiento de estos pacientes es no esteroides y no flare-ups. Y hay medicinas que podemos usar para evitar eso. El otro caso es una señora de 65 años que se presentó con una escleritis necrotizante. Perdónenme. Perdóname. Esta es una señora que se presenta con una escleritis necrotizante de 65 años. Como pueden ver, y examinan el paciente bien, este paciente lo que tiene es artritis reumatoidea. Muy común presentarse con
una escleritis necrotizante. Esto es una emergencia. Esta paciente la tratamos con agentes alcalantes. Ahora en estos días quizás usaríamos el anticuerpo rituximab como infusión. Y obviamente uno tiene que tratar de poner un graft escleral, pero lo que le puedo decir es que si no controlan la inflamación sistémica, ese graft no va a sobrevivir. Este fue el primer intento y le puedo decir que tuve que hacer 3 parchos de estos antes que fuese aceptado, pero me dio tiempo a usar el Cytoxan y estabilizar el paciente. Y esto es un tema muy importante. Yo estoy seguro que lo han cubierto en otras secciones, pero quiero hacer hincapié nuevamente la diferencia entre episcleritis y escleritis. La episcleritis es una enfermedad inflamatoria benigna de la superficie del ojo. Complicaciones oculares no son comunes, no son severas. En ciertos casos, en algunas series, hasta 30% puede estar asociado a una enfermedad sistémica. En mi experiencia quizás es menos, quizás 20, y los pacientes que tienen una asociación a una enfermedad sistémica normalmente son episcleritis que son bilaterales, crónicas, y las dos condiciones que nosotros hemos visto en nuestra serie es tiroides y artritis reumatoidea. En contraste, escleritis, si ustedes ven una escleritis la tienen que reconocer, es una enfermedad severa del ojo. Las complicaciones son comunes y severas también, y sin tratamiento no solo pueden perder su visión, pero también pueden tener una mortalidad y morbilidad sistémica, porque 45% de estos pacientes van a tener algún tipo de vasculitis o dependiendo de donde usted vive. El tipo de inflamación es una vasculitis y explica los hallazgos en la clínica. Eh, la episclera y la esclera están vascularizadas. Hay dos tipos de plexos vasculares. Está el plexo episcleral superficial y el profundo. Obviamente, dependiendo cuáles de estos plexos son inflamados, es la presentación clínica. Por ejemplo, en episcleritis, lo que pasa es que tenemos el plexo superficial inflamado, por eso es que la episclera se ve edematosa, se puede mover, los nervios de la esclera son profundos, no son afectados en esta condición, por eso es que desaparece cuando usamos cotas de dilatar y obviamente eh, eh, com- eh, los vasos se vasoconstricten y desaparecen. En contraste, escleritis es una inflamación de los vasos del plexo profundo, por eso es que la esclera se convierte azulácea porque está edematosa, está cerca de los nervios, por eso es que duele, y al echar las gotas de dilatante, los vasos son tan profundos que no se constricten y por eso es que no desaparece la escleritis cuando se usa agentes de dilatación. Como dije, escleritis puede estar asociado hasta en 57-60% de los casos con otras enfermedades, por eso es que hay que investigarlo. 48% depende de donde uno vive. En enfermedades vasculitis, por lo menos aquí en Estados Unidos, en el noreste, y ahora aquí en North Carolina son bastante comunes, pero no se pueden olvidar de las infecciosas, especialmente donde uno vive. Cuando yo me mudé a Miami, que estaba en Bascom Palmer, la mayoría eran infecciosas. Y yo estoy seguro que para ustedes, muchos que están en Latinoamérica, en Centroamérica, en el Caribe, tienen que pensar siempre en las infecciosas, especialmente si hay un historial de trauma. Eh, Importante, por eso hay que hacer el diagnóstico. Hasta 15% de enfermedades, la primera manifestación puede ser escleritis. Estas son las enfermedades que se han reconocido que caen bajo ese tipo de enfermedad inflamatoria y no se pueden olvidar de la granulomatosis de Wegner, que es de las más comunes. Y como oftalmólogos debemos hacer el diagnóstico y ayudar en la investigación sistémica para estar seguros que no haya otro tipo de órgano envuelto. Hemos aprendido de los reumatólogos que esto es una enfermedad que afecta a las arterias y dependiendo del tamaño de la arteria va a ser el nombre de la enfermedad o la severidad. Y como pueden ver, ahí están los vasos grandes, medianos y pequeños.
Y en el ojo, en el sistema oftalmológico, tenemos todo este tipo de tamaños de arterias y por eso es que en el ojo vemos diferentes tipos de enfermedades de vasculitis. Esta es una paciente de 60 años que se presenta con visión baja y dolor en el ojo. Tiene historial de ojo seco y le acaban de hacer una cirugía de catarata. Como la enseñé al principio de la charla, este paciente tiene lo que yo llamo una queratolisis aburrida. No se ve agresiva, no se ve ningún tipo de infiltrado, es para centrar inferior. En estos pacientes uno tiene que pensar que es una queratolisis estéril, pero ojo, siempre tienen que estar seguros que no haya una infección y aunque se ven así de aburridas, pueden progresar bien rápido. Es son bien característica de ojo seco o de úlceras neurotróficas. Las más comunes es el área inferior para central y es bien importante que entender que estas pueden empezar solo con un defecto epitelial bien pequeño y pueden progresar bastante rápido. Y obviamente hay que estar seguro que no hay ningún tipo de infección. Estas úlceras normalmente yo las cultivo si hay un defecto epitelial y como pueden ver no hay ningún tipo de infiltrado, pero si hay un tipo de infiltrado que tienen que ser agresivos con el cultivo y estar seguro que no es una úlcera infecciosa. Pero normalmente uno las sigue de cerca y van a requerir esteroides tópicos con antibióticos y uno puede ver la respuesta y decidir si son infecciosas o no. Este es un paciente de 50 años con visión baja, dolor y ojos rojos. Historial ocular en negativo, pero tenía historial de enfermedad de artritis reumatoidea con lo que se llamaba antes Associated Mixed Connective Disorder. Esto es un término que no se usa ya, pero prácticamente hay una gama de enfermedades autoinmunes que el diagnóstico, como le dije, es difícil de hacer. Pero como hablamos al principio de la charla, aunque se ve benigna, esta es una úlcera de la córnea que es importante diagnosticar y identificar. Y esto es una queratitis periferal ulcerativa. Clásicamente se presenta con este tipo de, como decimos en inglés, half moon shape, o sea que es media luna. Y aunque en este caso se ve que no es tan grave, esta queratolisis va bien agresiva. De hecho, si ustedes ponen una espátula en esta área, van a encontrar que es más profunda de lo que se ve. PUK o PUC es equivalente a escleritis. Tienen el mismo tipo de agresividad y asociación con enfermedades sistémicas. Un paciente, las presentaciones más comunes nuevamente, artritis reumatoidea y granulomatosis de Wagner's. En otras palabras, estos pacientes hay que, igual que escleritis, hacer una investigación sistémica y tratamiento agresivo. Y este es un paciente que yo vi cuando yo era un fellow hace tiempo, y aunque fuimos bien agresivos con el tratamiento inmunosupresor de este paciente, acabó con una pérdida significante de visión, daño en el ojo, y solo quedó dependiendo de su otro ojo. Como dije, es importante hacer el diagnóstico, es igual de peligrosa que escleritis, representa los mismos riesgos de ser la primera manifestación de una vasculitis sistémica y es importante hacer el diagnóstico temprano y o informar al reumatólogo si hay un diagnóstico de vasculitis y que si hay una activación de queratolisis en la periferia de la córnea, el paciente no está bien sobre el inmunosupresión. Este es el caso número 8. Como pueden ver, me gusta presentar los casos clínicos. Este es un paciente que se presentó con inflamación intermitente de la córnea. Se quejaba de dolor que ocurría cada una vez o dos veces al mes. El paciente trabajaba en una tienda de donas y él pensaba que eran las donas cuando las estaba cocinando que le causaba la inflamación. Y como pueden ver aquí, lo que estamos viendo son vasos inflamatorios en la córnea. Cuando uno ve vasos inflamatorios en la córnea,
tiene que pensar la localización, porque eso le ayuda a hacer el diagnóstico. Vasos que son superficiales normalmente se asocian con enfermedades de la superficie ocular. En este caso pueden ver que los vasos son profundos en el área posterior del estroma, y le puedo dar un tip que cuando este paciente no está inflamado, estos vasos desaparecen, pero si no los ves con transiluminación, se ven vasos fantasma. O sea que el diagnóstico de este paciente es queratitis intersticial. Queratitis intersticial, el paciente era de Ecuador, de hecho, muy importante, es un ataque inflamatorio inmune de la estroma. No es usuratoria y se caracteriza por exactamente lo que vieron ahí, inflamación del estroma, vascularización, y puede estar presente a cualquier nivel de la córnea. Los más comunes que se ven en la periferia pueden ser sectoriales, pero en pacientes que son severos o crónicos pueden envolver toda la córnea. De hecho, en Estados Unidos, la causa más común de queratitis intersticial y de trasplante en los 60 y 70 era sífilis, que eso nos trae el diagnóstico diferencial. Queratitis intersticial, si ustedes hacen el diagnóstico, tienen que investigarla también. Hay muchas causas de queratitis intersticial. Esto sale en los exámenes aquí en Estados Unidos mucho. Y prácticamente cuando uno ve este tipo de presentación, la divide en infecciosa versus no infecciosa. En la infecciosa siempre tiene que pensar de tuberculosis y sífilis, que es el marcador más grande de enfermedades inflamatorias del ojo. Infecciones virales, en Estados Unidos la más común es herpes tipo 1, y de infecciones parasíticas, especialmente fuera de Estados Unidos, en algunas áreas de Latinoamérica, en África, oncocerciasis o river blindness es de las más comunes. Y de las enfermedades sistémicas, siempre hay que pensar en alguna vasculitis, lupus es una de las más comunes, pero está el síndrome de Cogan. El síndrome de Cogan es queratitis intersticial en pacientes que tienen vasculitis, les afecta también la audición, estos pacientes tienen tinnitus, y es importante hacer el diagnóstico porque tienden a tener vasculitis de la arterias cardiovasculares también. Ese paciente, de hecho, resultó ser de Ecuador, y lo que tenía, cuando le hicimos el trabajo sistémico, tenía una prueba positiva para PPD y un rayo X anormal, haciendo el diagnóstico de tuberculosis. Y quiero repetir esto otra vez, es importante que ustedes sepan la epidemiología de las enfermedades inflamatorias de donde uno vive. Y el ejemplo que les di, cuando yo estaba en Boston, en el noreste de Estados Unidos, las más comunes eran enfermedades autoinmunes. Cuando me practiqué en Bascom Palmer, eran infecciosas, y ahora que estoy aquí en Duke, es una combinación de las dos. Y es importante que ustedes sepan la epidemiología de sus enfermedades inflamatorias. Este es un paciente de 72 años que se presentó con una conjuntivitis intermitente, irritación. Pueden ver la inflamación de la conjuntiva, pero bien importante cuando ven estos pacientes, especialmente a esta edad, tienen que examinar bien de cerca la conjuntiva. Y como pueden ver aquí, no solo está inyectada, pero si ven el fornix, ven que el fornix ha desaparecido. El paciente tiene un cimblefarón, o sea que este paciente lo que tiene es una conjuntivitis cicatrizante. Es muy importante, cualquier tipo de conjuntivitis cicatrizante se tiene que ser evaluada, y dependiendo de la edad ayuda a enfocarse en el diagnóstico. Pacientes de mayores, obviamente uno piensa que tiene que estar seguro que no sea un pemphigulo ocular. Estos pacientes nuevamente necesitan buen examen, buen repaso de los sistemas físicos, y estos pacientes, el próximo paso debe ser una biopsia y trabajo sistémico, biopsia de conjuntiva, porque lo que estamos pensando es que sea pemphigulo cicatrizante ocular. Este tipo de enfermedad es un ataque inmunológico de la conjuntiva en el área de la membrana basal. En la membrana basal existen estas hemidesmosonas u otras proteínas, que es la que pensamos que son las que son atacadas por el sistema inmune.
Y de hecho, la razón por qué hacemos una biopsia y un examen inmunopatológico es, como pueden ver en esta laminilla, que se hace, se busca para depósitos inmunes y están presentes en la membrana basal. Es importante cuando ustedes hacen este tipo de biopsia hablar con un patólogo que sepa hacer este tipo de análisis y tener muy buena comunicación, porque no pueden fijar este espécimen en formalina. Lo tienen que poner en mucus medium o salina y llevárselo al patólogo. Pérfido cicatrizante es bien importante. Es bien común en pacientes mayores. No solo envuelve los ojos, aunque se llama mucous membrane pérfido, el hombre pérfido ocular, puede afectar la piel también, las otras membranas mucosas, especialmente la de la boca y el esófago. De hecho, estos pacientes tienen morbididad y mortalidad porque desarrollan ulceraciones del esófago y estenosis. Y pierden el apetito y se enferman más comúnmente. La boca también es afectada y es igual que los ojos, son como conjuntivitis crónica, son ataques explosivos de exacerbación y crónicos que con el pasar del tiempo destruyen la superficie ocular. Este es un paciente clásico de pénfico ocular. Como pueden ver, el paciente tiene la boca ulcerada, Scherz medio seco, se ve caquéctico, y estos pacientes pierden su visión si no son tratados correctamente a un ataque inmunológico de la conjuntiva, de la córnea, a queratinización, entropión, y es horrible. Y si se puede evitar si el diagnóstico se hace temprano. Ojo, estos pacientes tienden a tener una prevalencia alta de glaucoma por la restricción del flujo episcleral, por la conjuntivitis cicatrizante. Estos pacientes necesitan tratamiento sistémico. En este paciente, una vez usamos agentes alcalantes para ayudar a controlar la inflamación de la superficie ocular, pero como igual que la granulomatosis de Wegner, ahora también usamos más rituximab, el anticuerpo como infusión, que evita que las células B interactúen con las células T y haya enfermedad. O también pueden usar agente oral como miclofenato, que es un antimetabolito que se ha demostrado tener buena eficiencia y seguridad en el tratamiento de estos pacientes. Y estos pacientes sí se pueden curar. Y esto es lo que quieren que evitar, que estos pacientes lleguen a un estadio donde ya no se puede hacer nada. Hablamos mucho de laboratorios para trabajo sistémico y también cómo hacer el tratamiento, y quiero discutir eso. De laboratorio, normalmente son bien enfocados, lo llaman sin problema un CBC y un panel metabólico o un análisis de orina, buscando algún tipo de envolvimiento renal, algún envolvimiento de la médula ósea, y importante, pensando que estos pacientes van a necesitar terapia sistémica, ya por lo menos tengo unos niveles básicos antes del tratamiento. Todos estos pacientes necesitan ser evaluados para estar seguros que no tengan sífilis. Normalmente sífilis terciario, hay que mandar los anticuerpos de troponina fluorescente y un RPR vidrial para saber si están activos o no. Esto es súper importante, no importa el tipo de inflamación ocular. En estos pacientes de segmento anterior, como discutimos, yo siempre mando un ANCA para estar seguro que no estamos viendo una granulomatosis de Wegner. ANA es bien no específico, yo lo envío porque si es positivo, por lo menos me da idea que estos pacientes están haciendo otro anticuerpos. No es que estoy pensando en lupus. ACE o angiotensina para sarcoidosis. Aquí en Estados Unidos, en el Midwest es común, aquí en North Carolina también. En Latinoamérica yo creo que en México y en Perú es bastante común. Y otros laboratorios dependiendo de la historial médico. Y también el otro Great Masquerader es tuberculosis, o sea, con una prueba de PPD y una placa de pecho,
que están en los exámenes radiológicos, exámenes más invasivos o más avanzados los hago dependiendo si el paciente tiene algún historial médico positivo que yo tenga que estudiar más. Y no se olviden, biopsia. Nosotros tenemos la suerte de tener el órgano enfrente de nosotros, o sea que podemos hacer biopsia en esta sección de segmento anterior, pues obviamente le di un ejemplo de biopsia de la conjuntiva, pero si están haciendo uveitis también pueden hacer evaluación de humor acuoso o de pitch. Hemos hablado de inmunodonación y la regla es bastante sencilla. Cero tolerancia a la inflamación ocular. Pero lo tiene que hacer, estas son las tres reglas. No inflamación, no uso crónico de esteroides y usar otras medicinas de una forma segura. Y yo entrené con el Dr. Foster en Boston, esto lo aprendí muy bien y toda nuestra práctica en el Centro de Inmunología Ocular es basada en esto. O sea que ustedes no deben aceptar el tratamiento crónico de enfermedades inflamatorias del ojo con uso de esteroides crónicos. Y se puede lograr. Esto lo hemos aprendido de los reumatólogos. Esto es una muchacha, esta era una uveitis anterior asociada a juvenile idiopathic arthritis. Ella era de Kuwait y estuvo 10 años en prednisona. Obviamente, ven todas las complicaciones de prednisona, con una fase cochinoide, etc. Y lo peor de todo es que todavía perdió la visión por las complicaciones de esteroides crónicos. ¿Cómo evitar esto? No deben tener miedo de usar el término inmunosupresión. Son agentes que son de quimioterapia, pero obviamente a dosis más de 100 veces baja de lo que como se usan para el tratamiento de cáncer. Lo que uno está tratando de hacer es reeducar el sistema inmune para que no ataque el ojo. Yo les recomiendo esta publicación, que aunque es del 2000, pero es de las más completas, donde expertos a través de Estados Unidos se reunieron para discutir el uso de drogas inmunosupresorias en enfermedades inflamatorias del ojo, y estas son las recomendaciones. Prácticamente, esta es la conclusión, que casi todas las enfermedades inflamatorias que requieren esteroides crónicos sistémicos necesitan algún tipo de inmunosupresión. Y les digo, no quiero que cojan el punto que estos pacientes están completamente inmunosuprimidos. No, usamos drogas que los reumatólogos también usan para enfermedades reumáticas a dosis que son más bajas, duración que son menos y son muy, muy seguras. Estas son enfermedades que si ustedes hacen el diagnóstico deben ya pensar que estos pacientes van a ir a algún tipo de inmunosupresión sistémica. La vasculitis de Behçet, como discutimos hoy, escleritis necrotizante. Estas son las otras uveitis posteriores y de segmento anterior, el pemphigoid cicatrizante. O sea que una vez ustedes hagan el diagnóstico de estas enfermedades, ya tienen que estar pensando que los pacientes van a ir a algún tipo de inmunosupresión. Especialmente esclerosis necrotizante. Este es el único estudio que se ha hecho en oftalmología donde el endpoint era mortalidad. Este fue con el Dr. Peter Watson, que estaba en Inglaterra, con el Dr. Foster, y hicieron la pregunta: pacientes que se presentan con una escleritis necrotizante, 5 de ellos, la mitad fueron tratados con agentes alcalantes, la otra mitad con prednisona nada más, y lo que descubrieron fue que 54% de los pacientes que fueron tratados no agresivos murieron al final del estudio. O sea que es muy importante hacer el diagnóstico y ser agresivo en el tratamiento. Hablamos del tratamiento. A mí me encanta hacer todo un paso a la vez, un step-ladder approach. Definitivamente el uso de esteroides sistémicos o tópicos ayudan a controlar la enfermedad de una forma aguda, ayudan a hacer el diagnóstico y protegen el tejido ocular cuando hay
ataques agudos, pero como ya lo he dicho como 5 veces, en el momento que se convierten crónicos hay que seguir moviéndose. Este es los diferentes agentes que usamos más en oftalmología. Están divididos en antimetabolitos, donde metotrexate e Imuran y micofenolato son los más comunes que usamos. Especialmente para el segmento, enfermedades del segmento anterior, el metotrexate es muy bueno. Y para gente, enfermedad de inflamación de la conjuntiva, el micofenolato. Las ciclosporinas son agentes de inhiben células T. Yo los uso más para trasplantes. En uveitis se usan más, pero en la inflamación del segmento anterior no son usados tanto. Y están los agentes alcalantes, la ciclofosfamida que lo hemos hablado ya bastante, pero también el clorambucil se usa. Muchos de estos agentes ya, especialmente los alcalantes, han sido sustituidos por los agentes biológicos. Como les mencioné en un par de los casos, estos agentes biológicos lo que hacen es que inactivan o evitan que las citoquinas que son producidas por las células T, que son las que son culpables de la mayoría de estas enfermedades, igual que las células B, estas citoquinas son deactivadas. De las más comunes está el agente inhibidor de tumor necrosis factor, donde Enbrel, Remicade y ahora Humira en Estados Unidos son los más que se usan. Y como les dije, últimamente usamos rituximab, que bloquea la activación de células B y T para evitar inflamación de la superficie ocular. En granulocitosis de Wegner se usa mucho y también en pérfido ocular. Quisiera hacer unos casos más de mi clínica para prácticamente demostrar todo. Ya somos expertos en inflamación del segmento anterior. Esto es una muchacha que se presenta de 20 años con una escleritis, queratitis y una neuropatía órbita, secundario a una órbita, una masa en la órbita. Esta paciente estaba en el servicio de neurocirugía por 2 años. No se había hecho un buen diagnóstico, pensaba que era un pseudotumor. Pero el segmento anterior, obviamente, como hablamos en la charla, cuando uno ve algún tipo de conjuntivitis cicatrizante o escleritis o queratitis, hay que hacer un buen trabajo sistémico. Y a esta paciente no le habían hecho un ANCA, le hicieron un ANCA y resultó ser ANCA positivo. Esto era una granulomatosis de Wegner, que ya hablamos de ella. Y prácticamente, nuevamente quiero hacer hincapié que afecta muchos tejidos importantes como los pulmones, los riñones, el sistema central y obviamente el ojo. Esta muchacha, cuando yo estaba entrenando, usábamos mucho Citoxan y la tratamos no solo por boca, intravenosa. Pudimos controlar su enfermedad midiendo los niveles de ANCA, pero desgraciadamente perdió su ojo. Pero estábamos más preocupados no solo por el ojo que ya estaba bastante afectado, pero para proteger su ojo izquierdo y también su ojo derecho y también el resto de su cuerpo. Esta es una paciente que se presentó en mi clínica que tenía cicatrización del ojo y me habían referido para pérfido ocular. Cuando uno ve de cerca, el paciente sí tenía cicatrización de la conjuntiva, pero lo que era también raro o no común es que tenía mucho dolor y como pueden ver en esta área, este paciente tiene una escleritis. No solo una escleritis necrotizante. Inmediatamente le hicimos un ultrasonido, el diagnóstico es clínico, pero confirma que había edema de la esclera. Le hicimos su biopsia de conjuntiva, pero estábamos más preocupados por el trabajo sistémico para saber que no fuese una vasculitis. La patología no solo enseñaba enfermedad crónica, de hecho pueden ver los vasos sanguíneos inflamados, no había ningún tipo de depósito, y cuando los laboratorios sistémicos vinieron, esta paciente tenía un ANCA P positivo, una metaloproxinasa, y era un diagnóstico de esta es la diferencia entre ANCA positivo C, citoplasmático,
versus perinuclear. Esto es importante porque la diferencia es que esta paciente lo que tenía era poliomielitis nodosa microscópica. De la misma familia, afectan los vasos, las arterias pequeñas. Estos pacientes tienden a tener hemorragia de los pulmones y también un ataque agresivo a los riñones. En las manifestaciones oculares, la más común de hecho es episcleritis. Esta paciente se presentó con escleritis necrotizante y lo que este paciente necesitaba, la pusimos 2 meses en prednisona y después la tratamos con metotrexate y ya a los 6 meses el paciente está en remisión. Muy importante hacer el diagnóstico y de hecho esta paciente sistémicamente no se veía bien. Estaba perdiendo peso, tenía fiebre, debilidad y todo era porque tenía síntomas de su vasculitis. Y a los 6 meses es una señora completamente diferente a metotrexate. Este es un paciente de 40 años que se presentó con una escleritis y una queratitis. Entonces era unilateral, pues bien sectorial. Y en este momento obviamente hicimos nuestro trabajo laboratorio, fueron negativos, empezamos a tratarla con agentes antiinflamatorios y no respondía. Esta es una buena lección cuando ustedes empiezan un tratamiento que no tiene una buena respuesta, tienen que echarse para atrás, parar y pensar otra vez. Y lo que hicimos nosotros fue que, como les dije, el ojo está frente a nosotros, hicimos una biopsia de esa área y cuando la hicimos y la probamos para diferentes pruebas, resultó ser herpes. Cualquier tipo de inflamación unilateral, siempre piensa en herpes, herpes, herpes. Pensando para atrás, el diagnóstico estaba frente a nosotros. Pacientes con queratoscleritis así sectorial, unilateral, siempre tienen que pasar en herpes. Este paciente lo que necesitó fue aciclovir y no tuvo más flare-ups de su escleroqueratitis. Y esta es una muchacha de 20 años que se presenta con una episcleritis multinodular. Yo la vi en sala de emergencia y pensaba que esto era una episcleritis regular. La pusimos en ibuprofeno, non-steroidal, inflammatory agents. Y cuando regresa, no había mejorado. De hecho, tenía más nódulos episclerales. Nuevamente, cuando su plan de acción no funciona, repiénselo. Y cuando lo hicimos a esta paciente, decidimos hacer una investigación de laboratorio, un rayo X que, perdonen, está invertido aquí, pero lo que pueden ver es que este paciente lo que tiene es nódulos linfáticos de mediastino aumentados. De hecho, cuando la examinamos más de cerca, tenía nódulos en el cuello también aumentados. Le hicimos una biopsia de esa área y como pueden ver, lo que ven es una vasculitis necrotizante, pero los cirujanos generales hicieron su biopsia de nódulo linfático y resultó que este paciente, esto eran rich stem cells, este paciente lo que tenía non-Hodgkin lymphoma. Y lo que este paciente necesitaba era prácticamente quimioterapia. Después de quimioterapia, no solo ella respondió muy bien desde el punto de vista del linfoma, pero también su inflamación ocular. Y de hecho, este caso lo reportamos como una presentación para neoplásticos de Hodgkin linfoma. O sea, no es que tenga el linfoma en la superficie ocular, pero causa una vasculitis paraneoplástica y se presenta, como hemos discutido ya, como una episcleritis. Y el último caso que quiero presentar en esta sección es un paciente de 20 años que se presenta cuando yo era residente, años atrás, con dolor en el ojo. Interesantemente también tenía dolor en su oreja y le dolía su nariz. Cuando lo examinamos, vimos que este paciente en el ojo lo que tenía es una área nodular con dolor, no se resolvía con dilatación, o sea que tenía una escleritis nodular. Pero lo importante es poner los otros hallazgos juntos, con inflamación del cartílago de la oreja. Le hicimos un CAT scan de la nariz. Hicimos un trabajo sistémico, obviamente, porque era escleritis, pero ya pensábamos que el diagnóstico
En este caso, muy importante de hacer, esta era inflamación nasal, donde hay pérdida de vasofílica del cartílago. Este paciente, el diagnóstico es policondritis relapsante. No común, pero cuando es presente es bien peligrosa. Estos pacientes tienen inflamación del cartílago de las orejas, también una artropatía costocondral, o sea, estos pacientes tienen dolor al respirar, una condritis nasal y inflamación del ojo, donde prácticamente es la esclera, y estos pacientes prácticamente los que le causan morbilidad y mortalidad es inflamación del esófago y el tracto respiratorio superior, donde pueden tener el colapso de la tráquea y hasta morir. Las complicaciones son comunes. Como pueden ver, el rate de sobrevivencia es bien bajo, inclusive ahora con agentes antiinflamatorios agresivos, que es lo que estos pacientes necesitan. Y nosotros vimos una serie de pacientes con escleritis, que es la presentación más común. Este es el mismo antígeno de colágeno 7, y estos pacientes, si es difusa, pueden empezarse con Dapsona. Ahora más usamos metotrexate o Imuran, pero si es necrotizante, ciclofosfamida y ahora rituximab. Estos pacientes hay que ser bien agresivos. De hecho, este paciente no quiso tomar sus tratamientos, y desde su primera presentación, la próxima vez se presentó con el cartílago de la nariz ya destruido, tuvo colapso de la tráquea, donde por poco se muere cuando esto ocurrió. Y inclusive, aunque le ocurrió esto, el paciente no quería tomar ninguna de sus medicinas y nunca lo vi más. Y llegó en el servicio, y es una pena porque la mortalidad de esta enfermedad es alta, y ven con medicina. Así que es bien importante ser agresivo. Y nuevamente quisiera recordarles que con esta charla, el ojo es como la punta del témpano. Debajo de este tipo de enfermedades del segmento anterior, hay que pensar en enfermedades, y hoy discutimos muchas que son autoinmunes, y se tienen que acordar del diagnóstico diferencial donde ustedes viven, donde infecciones también son comunes, pero definitivamente el ojo es nuestra guía para diagnóstico y tratamiento. Así que voy a parar aquí sharing. Eh, no sé si hay, cómo hacemos las preguntas. Eh, o puedo empezar la parte de ojo seco. Eh, no sé, doctor, como usted desee. Bueno, lo puedo hacer, la gente puede hacer preguntas en el chat, ¿verdad? ¿Cómo lo han hecho en las otras sesiones? Normalmente, si tienen preguntas, escriben o hablan, pero aparentemente no hay escrito, así que imagino que todo está claro. Ok, perfecto. Pues entonces, seguimos en la charla de ojo seco. Entonces, Por mí, no hay problema. perfecto. Ok, pues déjame encontrarla. El doctor ya escribió, sí o que sí, que no hay problema, el doctor escribió. Perfecto, ok. Déjame share otra vez. Tengo que acabar aquí esto. And show. Ok, déjame. All right. ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctor, sí la podemos ver. Perfecto. Ok. Bueno, pues en la próxima media hora, 40 minutos, quisiera discutir con ustedes
el otro tema que a mí me encanta, que es el diagnóstico y tratamiento de ojo seco. Y aquí en el Centro de Inmunología Ocular hemos tratado de, de avanzar este campo que es bien prevalente, como van a ver, importante de saber diagnosticar y tratar. Estas son mis disclosures para esta charla. Eh, y quisiera empezar haciendo hincapié que la prevalencia de ojos secos es alta. En Estados Unidos se estima de 20 a 30 millones de pacientes que tienen síntomas y hallazgos de ojos secos, pero sabemos que esta prevalencia es baja, que todavía hay muchos pacientes que no son diagnosticados. Y les puedo asegurar que también en Latinoamérica y el Caribe es lo mismo. Como vieron en la laminilla al principio, yo era presidente, tenemos nuestra sociedad de CONIA, se llama PANCONIA, y hemos tratado de hacer estudios de prevalencia en diferentes partes de nuestros países y es alto. Es más común en los hombres que en las mujeres, como pueden ver aquí, este estudio por Deborah Schamberg, pero también nosotros hicimos un estudio aquí en el Hospital de Veteranos, donde es común en hombres también, no es que a los hombres no le da ojos secos, así que siempre tienen que escuchar a las dos poblaciones de pacientes. Bien común, hemos aprendido también que la disfunción de las glándulas del meibomiano o MGD es de las formas más comunes de ojos secos. Puede ser obvia, como puede ser donde se ve plugging de las glándulas del meibomiano, inflamación, supuración. También puede ser obvio desde el punto de vista de inflamación del margen del párpado, donde hay telangiectasia, inflamación, pero también hay casos que no es obvio y es bien importante hacer expresión manual cuando ustedes examinan pacientes en la emprendedura, porque muchos de estos pacientes tienen alguna forma de disfunción de la glándula del meibomiano, pero no es obvia y hay que ser agresivo en el examen y eso se lo voy a hacer más hincapié. Como ejemplo, la de prevalencia de la disfunción de la glándula del meibomiano sigue aumentando en Asia por alguna razón es más alto, pero vemos aquí también que Estados Unidos es igual. De hecho, en mi práctica yo diría que hasta 60% de los pacientes es una forma de ojo seco evaporativo. Esto es un mensaje que yo le hago a en todas mis charlas, no solo a estudiantes, pero también oftalmólogos, que la mayoría de ustedes se van a sentir muy cómodos evaluando pacientes con glaucoma, porque en glaucoma ustedes cogen la presión intraocular, hacen paquimetría, ven el nervio óptico, hacen un campo visual, un OCT, y tienen hallazgos objetivos para hacer el diagnóstico y el tratamiento de glaucoma. Y yo diría que ojo seco debe ser igual. Nosotros debemos hacer nuestras pruebas para hacer el diagnóstico y no lo hacemos. Pero a glaucoma le tomó 50 años validar todas estas pruebas y nosotros prácticamente estamos empezando. Pero si yo pudiese ser chairman de la academia o de programas de residencia, yo le diría que en todas las prácticas de oftalmología, en todas las clínicas residentes, deberíamos de approach superficie ocular como glaucoma. Definitivamente todos los pacientes necesitan un cuestionario. Esto es una enfermedad de síntomas. Una evaluación de la emprendedura cuidadosa donde se hacen cuantificación objetiva, incluyendo expresión del párpado, una mamografía y tinción. Y esa la vamos a hablar. Y lugares que quieren hacer una práctica de ojo seco más agresiva o más enfocada, pues puede hacer las otras pruebas que vamos a discutir. Pero como residentes o en su práctica cuando sean oftalmólogos generales, tienen que por lo menos investigar si el paciente tiene algún hallazgo de ojo seco que no ha sido diagnosticado. Porque inclusive si usted va a ser cirujano de catarata o cirujano refractivo o de glaucoma, es importante saber que si estos pacientes tienen alguna forma de ojo seco o de superficie ocular de esta categoría, debe ser tratada antes de cirugía para que sus resultados sean mejores. Cuestionario en Estados Unidos usamos el OSDI. Una vez trabajando con Panconia, es importante hacer cuestionarios que sean aplicables a su país. O sea, no todas estas preguntas son iguales, inclusive en México, Brasil, o la República Dominicana. O sea, que cada país
debe de usar un cuestionario y traducirlo con las frases correctas y validarlo en un estudio pequeño. El examen de la lámpara de Dura es bien importante. Estoy haciendo aquí hincapié donde tienen que ver bien las glándulas del meibomio y expresarla. Y como les voy a demostrar, todas las otras pruebas se pueden hacer de una forma cuantitativa. En Estados Unidos usamos mucho devices para hacer imágenes de la glándula del meibomio. Este es el Dynamic Meibomian Imaging. No hay que ser tan avanzado. Ustedes pueden coger una luz alta y ponerla en contra del tarso y pueden ver la glándula del meibomio. Pero lo que están buscando es una de las ventajas. Y en Latinoamérica, en el Caribe, hay muchas máquinas ahora que son relativamente no costosas. Y esta tecnología a mí me gusta mucho porque cuando el paciente ve estas imágenes, se entiende la enfermedad. Estas son glándulas normales del meibomio, están las superiores y las inferiores. Y lo que pueden ver es que pacientes que están avanzando o tienen enfermedad de glándula del meibomio tienen lo que llamamos dropout o anatomía anormal de estas glándulas. Y enseñarle esto al paciente ayuda mucho. Las tinciones se pueden hacer, como les digo, yo creo que toda práctica debería por lo menos ser una tinción de conjuntiva y de córnea. Esta pipeta solo cuesta $50 y si pueden conseguir fluoresceína, 5 microlitros, glucosamina verde, 10 microlitros, pueden hacer tinción de la córnea y pueden usar un score del National Eye Institute, le pueden dar un score a esta córnea, pueden evaluar la conjuntiva y usar el Oxford Score y dar un score a esto. A la misma vez pueden hacer 3 breakup time. Y con estas 3 pruebas ya tienen suficiente para saber si el paciente tiene síntomas y hallazgos de ojos secos. Y en ese momento usted puede decidir qué voy a hacer. Si es cirujano refractivo o de catarata y va a hacer lentes multifocales o avanzado, bueno, yo le sugiero que trate al paciente agresivamente de ojos secos para que sus resultados sean mejores. Y si es un paciente crónico y usted no quiere hacer ojos secos, pues como en glaucoma, pues lo puede referir a un centro de superficie ocular, donde hacen las otras pruebas. El Schirmer test es bien variable. Nosotros lo hacemos porque hacemos investigación y buscamos proteínas que están expresadas en las lágrimas de estos pacientes para hacer diagnósticos nuevos, pero no es necesario. Están las pruebas de tejido de volumen ocular. Tenemos la ventaja de tener el ojo de nosotros y poder coger las lágrimas. O sea que estas pruebas de microvolumen están empezando. Está la osmolaridad. El ojo seco tiende a tener un componente evaporativo o de desecación, donde la córnea es afectada, y esta compañía, Tear Labs Science, puede medir la sal, la milosmolaridad, y es haciendo la prueba, haciendo sample de la lágrima. Es muy variable, a mí me gusta usarla cuando veo y busco la variación de un ojo y el otro. En Estados Unidos tenemos el primer marcador de inflamación, y le voy a dar un poquito más de énfasis a eso. Se llama Inflamadrive y es un biomarcador. Está midiendo la metaloproteinasa 9, que Steve Sulfelger ha demostrado que puede estar asociada con inflamación de la superficie ocular. Y como les voy a explicar más tardecito, el ojo seco tiene un componente inflamatorio. Y para dar un ejemplo de esto, el doctor Matías Soifer, que es un Clinical Research Fellow conmigo de Argentina, nosotros hemos estado midiendo esta metaloproteinasa en todos los pacientes y vimos que hay un número grande de pacientes con enfermedades autoinmunes o graft-versus-host disease que es puramente inflamatoria, que son MMP9 positive. Como 30% más que no tienen enfermedades autoinmunes también son positivas. Pero lo que es interesante es que cuando midimos MMP9 al principio y al final de la visita, estos pacientes tienden a seguir aumentando su positividad, especialmente si no son controlados. Y la data que no lo voy a presentar ahora es que demostramos que esta positividad de este tipo de biomarcador inflamatorio está asociado a la pérdida de producción de lágrimas mediada por Schirmer. O sea que esto a mí me ha ayudado a pensar, ayudar a manejar el tratamiento mío de ojo seco. Si yo tengo un paciente que es MMP9 positivo, soy más agresivo con el uso de agentes antiinflamatorios. Que nos lleva al abordaje médico. Prácticamente nuevamente uso un paso a la vez, un escalón a la vez.
La educación del paciente es muy importante. Hay muchos pacientes que no saben que tienen ojos secos y creen que están locos. Puedo decirle que los síntomas que tienen hacen sentido y eh, el comportamiento, variables en el ambiente, son causas que pueden exacerbar los ojos secos. El paciente lo entiende y va más con el tratamiento. Factores externos, como que con conjuntavocalesis o calasia, o algún tipo de enfermedad del párpado. Y entonces empiezo a tratar. Y como vamos a ver, lubricación todavía es el primer paso y hay que hacerlo de una forma inteligente. Control de la inflamación, como les voy a hacer hincapié nuevamente, es uno de los pasos más importantes del tratamiento de estos pacientes. Y les voy a demostrar que para pacientes que tienen enfermedad de la glándula del meibomian, lo que necesitan es una terapia física donde estos pacientes tienen que hacer sus masajes clínicos de una forma agresiva. Y les voy a dar un ejemplo de terapia biológica que usamos. Esto es una minilla que yo siempre presento, demostrando que la superficie ocular es un ambiente increíble. Tienen diferentes epitelios y siempre tiene que estar húmeda para que pueda funcionar. Y si eso no ocurre, el paciente va a tener cambio de la visión y de síntomas. Empezando con la lubricación, prácticamente uno tiene que pensar que hay 4 tipos de diferentes gotas artificiales. Están los productos derivados de la celulosa. Estos son moléculas grandes, son de los más comunes. Ayuda a que la lubricación sea más rápida, efectiva, pero no duran tanto en la superficie ocular. Están los productos que tienen glicerina y hay combinación, celulosa y glicerina. Glicerina aprendimos de la dermatología, que se usa como humectante. Y hemos demostrado también que en ojos secos ayuda a evitar la apoptosis inducida por la hiperosmolaridad. Y están las emulsiones basadas en aceite, que ahora sabemos que se necesitan para el tratamiento de ojos secos operativos por disfunción de las glándulas del meibomian. Y mira, aquí están los productos de polietilenglicol y propilenglicol, que prácticamente son unos agentes mucomiméticos. Yo pienso de ellos como agentes que se usan para ayudar al epitelio de la córnea. O sea que si pacientes tienen difusión de glándula del meibomio, me gusta usar emulsiones basadas en aceite. Si el paciente tiene ojos secos sin queratopatía severa, productos derivados de celulosa ayudan. Y si quiero que tengan más protección, me usaría los de celulosas que tienen glicerina. Y si el paciente tiene queratopatía, quizás empezaría con estos productos de glicol que son más que ayudan a proteger el epitelio de la córnea. Pero quiero que estén atentos que el International Dry Eye Workshop DUS son 2 reportes que se han hecho en el 2007 y en el 2017. Yo les recomendaría que los leyeran. Es un volumen entero, lo pueden bajar fácil, es gratis de la revista de Ocular Surface, y es donde muchos comités nos reunimos para evaluar diferentes tópicos de ojos secos como epidemiología, tratamiento, patofisiología, estudios clínicos, solo basado en recomendaciones, en publicaciones de nivel 1. Es el principio, ¿no? Podemos hacerlo mejor, pero una publicación larga, pero muy buena, y dan recomendaciones. Y de las recomendaciones que dan con respecto a qué tipo de lubricante se ha definido que hay evidencia que funciona, el hialuronato de sodio es muy bueno. De hecho, aquí en Estados Unidos no lo tenemos. Ustedes sí lo tienen. Y yo les recomiendo que lo usen mucho. Tiene propiedades físicas, interactúa con el sistema inmune y se ha demostrado que sí ayuda mucho a la queratopatía de ojos secos. Esta es la estructura química y ustedes tienen muchas preparaciones muy bonitas con diferentes tipos de humectante que la pueden usar. Pero sí, lo que sí les puedo hablar que tenemos en Estados Unidos es cómo controlar la inflamación. Y es muy importante. Parte de la definición de ojos secos, la primera y la segunda, el concepto de que la superficie ocular tiene daño secundario a inflamación, sigue siendo los mejores de los mecanismos que se mantienen en la definición. Esta es la visión del ojo seco o de inflamaciones inflamatorias del ojo. La córnea y la superficie ocular siempre van a estar expuestas a diferentes insultos, ya sea
tiempo de ver el iPad y teléfono, factores ambientales, alergias, lente de contacto, medicina, enfermedades sistémicas, pero la córnea siempre va a tener algún tipo de inflamación, va a estar expuesto a insultos. Y les quiero hacer atención también la conjuntiva. La conjuntiva tiene más superficie del ojo y tiene más componentes inmunológicos. Y hay respuestas que llamamos innatas, que son rápidas, donde está el epitelio de la córnea, el epitelio de la conjuntiva, los macrófagos, los neutrófilos, que tratan de las metaloproteinasas, que tratan de controlar esa inflamación. Pero en algún momento, los antígenos de la córnea, que no sabemos cuáles son, llegan a los nódulos linfáticos, donde se activa el sistema adaptivo. Son las células T, los linfocitos T. Igual que hablamos en las enfermedades del segmento anterior autoinmunes, los linfocitos T son los maestros en orquestar esta inflamación, en ojo seco también. Y estas células activadas T llegan a la superficie ocular y aumentan la inflamación y el daño crónico. Y de hecho, como van a ver, las drogas que han sido aprobadas por el FDA, la mayoría son enfocadas en controlar este tipo de inflamación, y estas inflamaciones innatas estamos entendiendo también ahora que son importantes de controlar. Cuando una enfermedad, para darle un ejemplo de respuestas innatas versus adaptivas, prácticamente es por tiempo. Las innatas son rápidas. Estos son los jugadores, las células epiteliales, las células de antígeno, las metaloproteinasas. Y las adaptivas tardan más tiempo en desarrollarse, son más enfermedades crónicas, donde llegan a ser un componente más adaptivo. Y pensando en este tipo de respuestas, es como yo pienso en mi terapia. Yo sé que respuestas innatas que están asociadas a lo que pensamos que son flare-ups, y las adaptivas son más crónicas. Y las terapias antiinflamatorias, los esteroides, juegan un rol más importante en esta área, pueden ayudar aquí, pero pacientes ya que tienen una enfermedad más crónica adaptiva, pues los otros inmunosupresores como ciclosporina y sidra, que las vamos a discutir, son mejores. Pacientes que tienen ya una enfermedad autoinmune o una enfermedad crónica, ese tiempo se pierde. Lo que quiere decir que las enfermedades innatas pueden, las respuestas innatas pueden ocurrir más rápido. Y cuando vemos en nuestro examen de la clínica se puede explicar por el tipo de inflamación. Está la conjuntiva, la córnea, la película lagrimal estable, el epitelio de la córnea está intacto y los nervios de la córnea están relativamente saludables. Un paciente que tiene de estos que llamamos flare-ups agudos, hay un tipo de epitelopatía, no es severa. Los nervios quizás son muy irritados y por eso es que causan dolor, pero son los pacientes que tienen crónico que pueden tener más de estos flares, donde pueden ver donde la conjuntiva está más afectada, la córnea paga el precio por todo lo que está ocurriendo en la conjuntiva. Hay rotura de las tight junctions del epitelio porque la película lagrimal no está estable, y pueden ver más la queratopatía y pacientes que pueden tener o dolor por la inflamación de los nervios, o están sensitizados y no tienen dolor, o los nervios se degeneran y los síntomas están completamente no asociados al examen clínico. O sea que cuando yo pienso de las terapias antiinflamatorias que tenemos en el mercado, y en este círculo de inflamación donde están las respuestas innatas en la superficie ocular, las respuestas adaptivas, y vemos los tipos de agentes que usamos, esta es la forma que yo pienso. Esteroides, y lo que yo llamo esteroides inteligentes, son muy efectivos en controlar este tipo de inflamación de la superficie ocular innata, estos flare-ups, y cuando se convierte en una inflamación crónica, igualito que la charla del segmento anterior, excepto de que aquí se pueden usar el tópico, están los inhibidores de células T y los inhibidores de antiintegrina que evitan el reclutamiento y la activación de las células T. Y las terapias biológicas, que les voy a hacer un ejemplo de suero autólogo o plasma autólogo, que me ayudan a curar o mantener el epitelio,
que el epitelio de la córnea conjuntiva estén saludables. Steve Lupfelger fue de los primeros de demostrar que el uso de esteroides es muy bueno en pacientes de ojos secos, especialmente en pacientes de Sjögren, donde trató pacientes con metilprednisolona. Pero ojo, aunque funciona en el mejoramiento de hallazgos clínicos y de síntomas, también estos pacientes presentaban un aumento en su presión intraocular. De los esteroides tópicos, y no tengo ningún tipo de conflicto con esta compañía, pero es de esto que llamo esteroides inteligentes, donde en vez de usar un esteroide de éster, de acetato, hicieron un esteroide de éster, que se conoce mejor como loteprednol, y este tipo de esteroide tiene un mejor profile de seguridad desde el punto de vista de presión intraocular. Y en este estudio, nuevamente hecho por Steve Lupfelder, demostró que pacientes que fueron tratados con loteprednol, en contraste a vehículos, mejoraron de una forma objetiva de síntomas y subjetiva de síntomas y objetivo con hiperemia de la conjuntiva y tinción de la córnea, probando que el uso de agentes esteroides pueden ayudar en el tratamiento. Aquí ahora en Estados Unidos se acaba de aprobar por la farmacéutica Cala Izubis, es loteprednol, una concentración más baja, pero en una nanopartícula donde penetra la conjuntiva mejor. Y lo que hicieron 3 estudios fase 3 y fueron aprobados ahora por el FDA en Estados Unidos para el uso de Izubis en pacientes que tienen flare-ups de ojos secos. O sea que estos pacientes se tratan de 2 a 4 semanas con Izubis. Es la forma que estamos empezando a usar esteroides más inteligentes en el tratamiento de ojos secos. Con respecto a la inmunidad de células T, estos son los jugadores. Las células T que se están asociadas con ojos secos son las TH1, TH17. La diferencia de estos son las citoquinas que producen, como hablamos en la charla anterior. Y estas citoquinas son las que cuando llegan a la superficie ocular, causan daño. Y está la TH1 que interfiere en gamma y la TH12 interleukin 7. Las 2 drogas aprobadas por FDA, las 3, son inhibidores de células T. O sea que es haciendo hincapié que el ojo seco tiene un componente de inflamación. Ciclosporina, en Estados Unidos es Restasia al 0.05%. Fue la primera droga que se aprobó para el tratamiento de ojos secos. Y no el tratamiento de ojos secos, o sea, pacientes que tienen producción baja de lágrimas. Y lo que pueden ver es que ciclosporina en verdad es un agente antiinflamatorio, de hecho también es antifungal y fue aprobado para el uso de ojos secos crónicos en los perros. Los veterinarios fueron los primeros que descubrieron esto. En Estados Unidos hemos tenido mucha experiencia en el mundo en el uso de ciclosporina, es seguro. Funciona en un % específico de pacientes, no en todos los pacientes. Y como les dije, en Estados Unidos fue aprobado para pacientes que tienen producción baja de lágrimas por Schirmer. Y nuestra experiencia con ciclosporina es buena. Tiene sus side effects porque la formulación es difícil de llevar a nivel. Y ahora aquí en Estados Unidos, CICUA, que es ciclosporina al 0.09%, fue aprobada también. En Latinoamérica y en el Caribe también ustedes tienen ciclosporina en diferentes compañías, en vehículos muy buenos. De hecho, tienen ciclosporina en ácido hialurónico. Y las combinaciones son muy buenas, así que les recomiendo que la usen también. La otra droga aprobada en Estados Unidos es terapia que evita que las células T son reclutadas y activadas, bloqueando la integrina. La integrina más importante que se ha reconocido en ojos secos es INCAM-1, que se expresa alto en el epitelio de la conjuntiva y de la córnea en pacientes de ojos secos. Y células de linfocitos T que están pasando por la superficie ocular son atraídas y activadas por esta integrina. Este es el nombre oficial de la integrina, no para aburrirlos con esto.
Pero es importante porque la droga que se hizo fue una droga nueva, una droga pequeña, donde bloquea la interacción de los linfocitos T con bloqueando el FA1 y la interacción del FA1 y de ICANN y evita el reclutamiento y la activación de estos linfocitos que llegan al estroma. O sea que en contraste a ciclosporina, en adición a evitar la activación de estos linfocitos en la superficie ocular, también evita que sean reclutados. Y ha sido una droga muy interesante de usar. Todavía no ha sido aprobada en Latinoamérica o en el Caribe, pero en Estados Unidos fue aprobada. Fueron 3 estudios de fase 3 en el 2016, donde por primera vez se demostró que esta droga podía mejorar no solo los hallazgos objetivos de ojo seco, pero también los síntomas. O sea que esta aprobación fue bien importante. Nuestra experiencia hasta ahora no ha sido diferente de los estudios clínicos. Funcionan X% de los pacientes de ojo seco. Lo que les puedo decir es cuando funciona, funciona, cuando no funciona, no funciona. Y eso hay que explicárselo bien a los pacientes. En Estados Unidos también, y ustedes también tienen el uso de tacrolimus. Tacrolimus es otro antiinflamatorio en la misma familia de ciclosporina. Nosotros no tenemos gotas, usamos ungüento, pero en Japón se está produciendo una formulación líquida. Tacrolimus ha demostrado ser muy bueno en enfermedades alérgicas de la superficie ocular y ahora en ojo seco lo estamos usando también con el mismo racional de bloquear linfocitos T. Este es Sidra. Y para finalizar, quisiera ver un poco de las terapias biológicas, específicamente suero autólogo. Muchos de ustedes van a ver suero autólogo en Latinoamérica cuando yo doy mis charlas. Tengo muchas preguntas de esto. Aunque pensamos de el uso de suero autólogo o productos hematopoéticos autólogos en estos casos severos de ojo seco, yo les puedo decir que también lo estoy usando en casos más moderados de ojo seco. Puede venir suero autólogo de la forma que se hace es que el paciente le saca la sangre y en una cámara de estéril se separa el suero de la sangre y se diluye en salinas sin preservante y lo dividimos en diferentes botellas y le damos al paciente una cantidad que se puede usar de 1 a 2 meses. Estas son las publicaciones que han demostrado que en el suero hay factores de crecimiento, inmunoglobulinas y vitaminas que ayudan a la restabilización de la salud del epitelio de la córnea y de la conjuntiva. Nosotros hemos estado colaborando con una compañía en España para usar plasma en vez de suero. La diferencia es que en el plasma hay factores de crecimiento y saludables que son más concentrados que en el suero. Están las plaquetas y las plaquetas cuando las activamos pueden producir lo que se llama PRF y pueden ver que se puede hacer para darle al paciente en gota. Esto es un paciente que tiene un defecto epitelial, corresponde a suero autólogo, empezamos en un suero en plasma autólogo y como pueden ver pudimos tener una recuperación en un ojo que era bastante enfermo, yo no pensaba que iba a funcionar. O sea que es una tecnología que está avanzando y ahora hay compañías aquí en Estados Unidos que están tratando de hacerla halogenéica para que el paciente no tenga que ser sangrado y que se pueda manufacturar y distribuir. Y quisiera acabar también con, no tengo tiempo suficiente para hablarlo de la terapia de Simon Device, pero les quiero recordar que pacientes con ojo seco severo, los lentes esclerales se pueden usar también. Los lentes esclerales protegen la superficie ocular, pueden trabajar con un optómetra que sea dedicado a este tipo de tecnología. Y les puedo decir que a mí me ayuda mucho a estos pacientes que, aunque hemos tratado con todos los escalones de la escalera, estos lentes pueden ayudar mucho. Y los quisiera dar con el mensaje principal, que la evaluación del paciente con ojo seco debería ser como glaucoma. Todo el mundo la debe de hacer, poder identificar sus pacientes y una vez usted identifique que ese paciente tiene
síntomas o hallazgos de ojo seco, usted decide cómo tratarlo. Y yo le sugiero, como lo he dicho como 5 veces ya, que si usted va a tener una práctica, que tenga una práctica oftalmológica general, le debe de importar ojo seco y tratarlo de una manera correcta, especialmente para sus cirugías de refracción, refractivas y de catarata. Necesitamos continuar, estandarizar y validar nuestra prueba y esa es nuestra misión aquí en academia, en prácticas académicas. Y que cuando uno sigue el tratamiento de ojo, lubricación es importante. Pueden usar ácido hialurónico, que es lo que digo, lubricación sintética, suero autólogo, y sea como plasma o suero. Y obviamente una terapia agresiva antiinflamatoria es muy importante, parte crucial del tratamiento de ojo seco y debe ser incorporada en el uso de su práctica. Y con eso, bueno, quisiera romper aquí la presentación y darles muchas gracias por darme la oportunidad de participar nuevamente en el curso. Una pena que no estemos cara a cara, pero les quiero decir que siempre están bienvenidos aquí a nuestro centro de inmunología ocular. Tenemos nuestros observerships y oportunidades para hacer investigación. Y también, obviamente, el Bascom Palmer, donde yo practiqué por 12 años. Y siempre tenemos las puertas abiertas a todos ustedes. Pregunta. ¿Me escucha, Víctor? Sí, te oigo. Ya, dos saludos. Mira, pacientes con glaucoma que tienen problemas con las gotas, ¿verdad? Que exacerba el ojo seco, y pacientes con glaucoma con trabéculas, si podías comentar algo de eso. Sí, José, esa es muy buena pregunta. Cuando todos los pacientes de glaucoma que empiezan algún tipo de medicina van a desarrollar ojo seco. Y ahí hay dos hipótesis. Uno, obviamente, los preservativos, ¿verdad? El BAC, de los más comunes, va a causar una queratopatía y una enfermedad de la conjuntiva. Pero también muchas de las gotas también, el producto activo puede causar daños a las células epiteliales de la conjuntiva de la córnea. Así que sí, los pacientes con glaucoma son bien difíciles de manejar, porque no solo tienen la queratopatía y el daño a la conjuntiva, pero también tienen un daño neuropático. Por eso o pierden la sensación, y por eso es que la queratopatía sigue aumentando, o están bien sintomáticos. Y es importante controlar, para mí estos pacientes funcionan, la terapia antiinflamatoria es muy buena. Cuando nosotros medimos MMP9 en estos pacientes, el 90% de ellos son positivos. O sea que el uso de ciclosporina o lifitegrast y nuevos agentes inflamatorios es crucial en manejo de estos pacientes. Y la otra terapia que a mí me encanta es suero autólogo. Suero autólogo y PRF en estos pacientes es fantástico, porque ayuda a mejorar ese epitelio de la conjuntiva de la córnea. Y tú refiriéndote a la trabeculectomía, si tú tienes una conjuntiva inflamada, sabes que no va a cicatrizar. O sea, controlar a estos pacientes es muy importante. eh, y especialmente antes de cirugía. Pero sí, cualquier paciente que empieza con la medicina de glaucoma va a desarrollar ojo seco. Gracias y saludos. Saludos. Perdona, estoy aquí. Doctor, todo quedó muy claro. Muchas gracias por la charla. La orden. Muchas gracias, doctor Pérez.